Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 067. Mal, muy mal, Sakayanagi Kouai. Así pues, las negociaciones habían fracasado. Nagumo se cruzó de brazos. Sentía que había demostrado una actitud adecuada, e incluso había hecho concesiones al estar dispuesto a permitir que Sakayanagi Arisu, de la clase 1A, se convirtiera en la próxima presidenta del consejo estudiantil. Sin embargo, había sido rechazado. ¿Y cuáles fueron esas palabras de esa Kouai con ojos de pez muerto? Lo que la pequeña princesa Sakayanagi desee, lo tomará para sí misma. En otras palabras, no le interesaban las Carmets. Quería un desafío directo. Como alguien que gobernó prácticamente todo el segundo año, Nagumo interpretó esto de inmediato. Sakayanagi no solo quería la identidad del próximo presidente, sino que quería dominar la transición actual. Sin embargo, Sakayanagi había ofendido profundamente a los alumnos de tercer año. Aunque no lo hubiera hecho, Nagumo planeaba avivar las llamas y asegurarse de que le guardaran rencor. Lógicamente, debería haber fracasado. Incluso con su candidatura, no obtendría los votos de los alumnos de tercer año, y los de segundo año, desde luego, no votarían por ella. Solo contaría con los votos de primer año, pero la clase 1B definitivamente no la apoyaría. En definitiva, estaba destinada a perder. Sin embargo, había aparecido un punto de inflexión. Sakayanagi se preparaba para atacar al alumno de segundo año. Por la forma en que el Kouai de mirada vacía desviaba constantemente la conversación hacia el tema de los puntos, era evidente que Sakayanagi en realidad quería atacar al propio Nagumo Miyabi. ¿Y qué ganaría atacándolo? La enorme cantidad de puntos que había acumulado en su segundo año. Así que Sakayanagi Kouai se está preparando para ir a la guerra conmigo, señaló Nagumo. Comprendió que si atacar al estudiante de tercer año le permitiría obtener la candidatura, atacar al de segundo año le daría los puntos necesarios para las elecciones. El objetivo de la escuela era preparar a los estudiantes para la sociedad, y la competencia entre clases simulaba la presión social. Si bien las clases C y D existían para fomentar la biodiversidad, la escuela no era tan corporativa como para que una elección requiriera un presupuesto enorme. Sin embargo, Sakayanagi era diferente. Quería labrarse un futuro a base de dinero. ¿Podría? Sí, podría. Los alumnos de tercer año estaban a punto de graduarse. Especialmente los de las clases B, C y D, donde muchos no habían obtenido ningún beneficio. Recibir una gran cantidad de puntos canjeables por dinero sería un excelente regalo de despedida. ¿Serían tan fáciles de comprar? Quizás. Gracias al acuerdo alcanzado por el presidente Horikita Manabu, el examen especial de tercer año seguía utilizando las preguntas antiguas, lo que significaba que continuarían recibiendo sus gastos de manutención habituales. No había necesidad de guardar rencor a Sakayanagi, sobre todo si estaba dispuesta a pagar por sus votos. Y no solo les pasaba a los de tercer año. Los de primer año, de las clases C y D, no tenían puntos de evaluación ni gastos de manutención. Estaban condenados a comer horribles raciones de verduras de montaña. ¿Acaso 50.000 puntos bastarían para conseguir un voto? O incluso 20.000 o 10.000. Sin duda, Sakayanagi era una estudiante de la clase 1A. Su clase la apoyaría incluso si Katsuragi no estuviera de acuerdo. De lo contrario, nadie la habría ayudado a lidiar con la filtración de datos de aquella mañana. Esto significaba que potencialmente podría asegurarse los votos de 5 clases. Mientras tanto, por parte de Nagumo, incluso si controlaba a los alumnos de segundo año, su tendencia a expulsar a los disidentes significaba que su número total de votantes no podía igualar el poder combinado de los alumnos de primer y tercer año. Su ventaja desaparecería. La ofensiva de Sakayanagi podría realmente perjudicarle. Sin embargo, todo dependía de que ella tuviera suficientes puntos para sobornar a todos.
Si no los tenía, no era más que un tigre de papel. La clase 1, allá había gastado 1,5 millones de puntos el primer día por la verdad, y otros 2 millones este mes para comprar un puesto de secretario a Ikigaya. Es imposible que les queden suficientes puntos como para comprar unas elecciones ahora mismo. Pero faltaba casi un año para las elecciones. Con la alta puntuación de la clase A, tenían tiempo de sobra para acumularla. Tenía que atacar primero. ¿Qué podía hacer? Comprar los votos antes que ella. Pero también guardaba rencor. Tenía que vengarse de su intromisión en la transición de poder. Los exámenes especiales intercursos eran poco frecuentes. Aunque sentía que no tenía rivales en segundo año tras derrotar a Kiriyama, y anhelaba enfrentarse al presidente más fuerte de la historia, Horikita Manabu, las oportunidades eran escasas. Interferir en los exámenes de primer año era difícil, pero no imposible. Por ejemplo, podía apoyar a la clase 1, B y hacer que atacaran a la clase 1A. Era una estrategia de ojo por ojo. Pero antes de eso, Sakayanagi intentaba tratarlo como a un chico que reparte riquezas. Eso no podía ser. Tenía que contraatacar. Nagumo terminó sus rápidos cálculos, con los ojos brillantes mientras miraba al Kouai de ojos de pez muerto. No creas que solo porque no puedes conseguir los votos de los alumnos de segundo año puedes declararnos la guerra. Este examen es un examen de bienestar, ya se lo dije a Katsuragi Kouai. Si atacas a los de segundo año, te ganarás la enemistad de todo el curso. De igual manera, para ustedes, los de primer año, prácticamente todos conocen las preguntas de este examen. Díganle a Sakayanagi, si ataca mi calificación, atacaremos la suya. ¿Acaso quiere filtrar más material de estudio? ¿O simplemente filtrar las respuestas directamente? Tengan la seguridad de que, si se mueven, usaremos las mismas tácticas. Si llega el caso, nadie recibirá ayudas. Obligaremos a la escuela a repetir los exámenes. Para ustedes, los de primer año, eso significa expulsiones masivas. Las clases 1, C y 1D quedarán diezmadas y no les perdonarán nada. Provocar que tu propia clase B compita contigo y que las clases C y D te odien, todo en tu primer semestre, un escenario de 1 contra 3, es simplemente una tontería, evaluó Nagumo con frialdad. A pesar de sus palabras, Nagumo estaba realmente intrigado. Esta medida haría que las clases 1, C y 1D detestaran a la clase A. Todos tenían un acuerdo tácito para memorizar las preguntas antiguas, y si la clase A delataba o saboteaba, serían marginados. Nagumo recordó cuando publicó los resultados en el tablón de anuncios de primer año. El arrogante pelirrojo de la clase C había sido perjudicado por los informes de la clase A al consejo estudiantil, lo que provocó que obtuvieran 0 puntos. La clase 1, C ya estaría encantada de enfrentarse a la clase 1, a muerte. Nota: Nagumo atribuye erróneamente los informes a la clase A. La confianza de Nagumo volvió a aumentar. Así que así son las cosas, Horikita Suzune se dio cuenta de que, si bien Nagumo había confundido a Ikigaya con un estudiante de clase A, ambos estaban inmersos en una competición de alto nivel. Vio que, si bien su hermano podría ceder, Nagumo contraatacaría sin dudarlo. Si ella estuviera en el lugar de Ikigaya, no estaba segura de poder manejar la situación. Ella miró a Ikigaya. Entonces aún podemos obtener 50 puntos de evaluación, dijo Ikigaya rápidamente. Y la razón por la que Nagumo-senpai cree que los alumnos de segundo año no tienen miedo es porque pueden controlar las calificaciones, ¿verdad? Todos los estudiantes solo responden las preguntas de opción múltiple y dan respuestas uniformes, lo que garantiza que nadie sea expulsado, incluso si el promedio es bajo. Sin embargo, solo recibirían la mitad de la recompensa de 100 puntos, ya que no alcanzarían el umbral de promedio de 60 puntos para la otra mitad. Ese mismo plan se puede aplicar a todos los alumnos de primer año, continuó Ikigaya. Nadie es expulsado, las clasificaciones no cambian, pero los gastos potenciales de manutención de todos se reducen a la mitad. Mi clase está dispuesta a aceptarlo. Pero Nagumo-senpai, dado que usted controla todo el segundo año, su pérdida no es solo de 50 puntos, sino de 54 igual 200 puntos de evaluación. Eso supone 800.000 puntos que pierde el segundo año cada mes. 9,6 millones al año.
19,2 millones para cuando te gradúes. Sin embargo, podrías ahorrarte toda esa cantidad pagándonos solo 5 millones de puntos ahora mismo. Seguro que, Nagumo-senpai, no has perdido la capacidad de hacer cálculos matemáticos básicos. Los ojos de Orikita Susune se abrieron de par en par. Lo encontró. El único lugar donde el primer año podía ganarle al segundo. Los alumnos de primer año estaban dispersos. Perder 50 puntos era un golpe localizado. Pero como Nagumo había convertido a los de segundo año en una sola entidad, cualquier pérdida se magnificaba en todo el curso. En un escenario de destrucción mutua asegurada, los de segundo año perdían mucho más. Nagumo no podía escapar de esa realidad. Nagumo guardó silencio. Sospechaba que esa Kouai de ojos inexpresivos había preparado todo el guión desde el principio, hablando deliberadamente de ciertos puntos con la chica de la clase D solo para provocarlo y entablar la conversación. Ante la posibilidad de perder el beneficio de este examen especial, el presidente Orikita Manabu optó por llegar a un acuerdo. Nagumo-senpai, ¿acaso crees que eres más fuerte que el presidente Orikita? La mirada del Kouai ya no mostraba ni una pizca de respeto. Maldita sea. Este mocoso. ¿Era esto lo que Sakayanagi quería decirle? Nagumo sintió que ahora entendía por qué ella no había venido personalmente. Envió a un subordinado para entregar el mensaje. ¿Crees que estás al mismo nivel que Orikita Manabu? No tengo 5 millones de puntos, dijo Nagumo. Es imposible que tenga tantos a mano. ¿Es así? Entonces iré a concertar una cita con Kiriyama-senpai de la clase 2B. Nagumo-senpai solo ha reunido a las clases A, 6D, ¿verdad? La clase 2B aún no se ha rendido. Me imagino que todavía tienen la ambición de contraatacar. Si pueden interrumpir tu despliegue e impedir que tu bloque de 3 clases se consolide, lo harán. Y si necesitan una estrategia, creo que podría serles útil. ... Un momento, pensó Nagumo. ¿Este tipo realmente pretende interferir en los exámenes especiales de segundo año? Sakayanagi Kouai, ¿de verdad es tan mala? Nagumo era arrogante, pero sabía que la resistencia de la clase 2B acabaría siendo aplastada. Buscaba metas más ambiciosas, como la presidencia y su visión de la meritocracia. Pero antes incluso de empezar, Sakayanagi intentaba desmantelar su base de apoyo. Verdaderamente malo hasta la médula. Capítulo 068. Algún día, ven y sálvame. Si puedo, te ayudaré. 15 minutos después, en la cafetería, Ikigaya y Orikita Susune seguían sentados uno frente al otro. El té con leche de Nagumo Miyabi ya estaba listo, así que él ya se había marchado con las bolsas. Era evidente que estaba de mal humor. La razón era simple. Orikita Susune miró fijamente una tarjeta de puntos anónima que había sobre la mesa. Utiliza tu teléfono para escanearlo, sugirió Ikigaya. ... Orikita sacó su teléfono, respiró hondo y, con las manos ligeramente temblorosas, abrió el escáner y tocó el código. Apareció una notificación en la pantalla. Esta tarjeta de puntos tiene un saldo de 3 millones de puntos. ¿Desea retirarlos? Son realmente 3 millones de puntos, murmuró Orikita. Así de fácil, 3 millones de puntos en mano. La sorpresa se reflejaba en su rostro. Desde que se conocieron hasta la partida de Nagumo, habían transcurrido menos de 30 minutos. Sin embargo, Ikigaya, de la clase B, había conseguido una tarjeta de 3 millones de puntos del señor Nagumo. Para ella, 3 millones era una suma astronómica. Le había costado muchísimo reunir tan solo 200.000 puntos para pagar la tarifa de información que su hermano había cubierto. Había conseguido 50.000 de la clase D y sumado sus propios 80.000, y aún le faltaba mucho. Ahora, Ikigaya acababa de demostrar lo rápido que se podían obtener 3 millones. Pero eso no fue todo. El acuerdo total con Nagumo ascendió a 5 millones de puntos. Nagumo solo había pagado 3 millones por adelantado, indicando que los 2 millones restantes se entregarían el primer día del mes siguiente, después de los exámenes. En total son 5 millones, pero aquí solo están 3 millones, dijo Orikita rápidamente al darse cuenta de algo. ¿No te preocupa que cambie de opinión y se niegue a entregar el resto una vez que se establezca?
Nagumo había optado por llegar a un compromiso, al igual que Orikita Manabu, porque una guerra total sería lo que más le perjudicaría. Pagó 5 millones para asegurarse de que los alumnos de primer año no sabotearán el examen especial en curso. Sin embargo, solo disponía de 3 millones. Según Orikita, el problema radicaba en que Nagumo confundió a Ikigaya con un alumno de la clase de Sakayanagi y creyó que actuaba bajo sus órdenes. Una vez que se diera cuenta de que Ikigaya era en realidad de la clase B, podría dejar de pagar la deuda. No hay de qué preocuparse. Le di un buen consejo, dijo Ikigaya. Además, Nagumo no solo no tiene los puntos. Está retrasando el pago porque va a usar sus puntos actuales para comprar inmediatamente todos los votos de los estudiantes de tercer año de las clases C y D. Necesita tomar la iniciativa. Una vez que tenga los votos, nada de lo que haga Sakayanagi importará. Para él, esa es la parte más importante de este acuerdo, porque quiere ser el presidente del consejo estudiantil. Le entregó la tarjeta a Orikita. Escanea 300.000 puntos de él. Dado que hemos formado una alianza, te daré una comisión del 10% sobre los puntos que consigamos juntos. Si te encargas de la mayor parte del trabajo pesado o de las partes más complejas, podrías subirla al 20% o incluso al 30%. Orikita no se opuso al 10%, pero sentía que en realidad no había ayudado. Como mucho, se sentaba allí y proporcionaba el diálogo que provocaba Nagumo. Ni siquiera había corregido su malentendido sobre la clase de Ikigaya. Ella sentía que no se lo merecía. Pero, como dijo Ikigaya, aceptar los puntos oficializó la alianza. Además, con 300.000 puntos, podría devolverle a su hermano los 200.000 que le había adelantado. Una Orikita Susune fuerte podría haberse negado, pero la versión actual inútil, la hermana que persigue la sombra de su hermano solo para descubrir que no encaja en esta escuela, no pudo hacerlo. ¿También necesitas reunir tantos puntos?, preguntó Orikita. Recordó que Ikigaya ya tenía más de 2 millones, y que su clase B probablemente superaría la clase A de todos modos. Si llegaban a ser clase A, todos se graduarían con todos los premios. No había necesidad de pagar 20 millones para transferirse. 20 millones sigue siendo una cantidad valiosa. Además de permitirme transferirme, podría evitar mi expulsión, dijo Ikigaya. No tengo planes de ser expulsado pronto. Espera, ¿por qué crees que te expulsarían? ¿Quién en esta escuela tiene la autoridad para expulsarte? Orikita estaba desconcertada. Pero como era un tema que no comprendía, se concentró en escuchar. Entonces, su voz interior la alcanzó. Orikita no lo sabe. Sakayanagi Arizume ha marcado inexplicablemente como oponente. En la historia original, ella se habría autoexpulsado para la victoria de Ayanokuji, pero ahora me tiene en la mira. Necesito 20 millones como seguro. Aunque no los use para eso, tengo otros planes. Una de las principales razones por las que me quedo en este mundo es para ganar experiencia con el sexo opuesto. Quiero aclarar a una chica, pero no tengo ninguna experiencia social. Yuki no Shita y Yigama eran compañeras de club, pero no gané experiencia en citas. Yuki no Shita es la más propensa a cumplir mi deseo de una relación de permanencia. Me gusta la vida de esposo en casa, pero no puedo simplemente entrar sin ninguna habilidad. Si fracaso, no habrá una segunda oportunidad. Lo mejor es practicar primero. Ninguna chica saldrá conmigo fácilmente, pero en esta escuela donde los puntos lo son todo, seguro que a alguien le importarán 20 millones. La mejor candidata probablemente sea Kusida. Es amiga de todos y entiende a las chicas mejor que nadie. Salir con ella me daría la mayor experiencia en el trato con mujeres. Orikita sentía que los pensamientos internos de Ikigaya eran incluso más enrevesados que los de Nagumo. En primer lugar, que Sakayanagi lo tuviera en la mira tenía sentido. Estaban en clases rivales. En segundo lugar, hoy había usado el nombre de Sakayanagi como escudo. Probablemente ella le guardaría rencor cuando se enterara. En tercer lugar, con respecto a la historia original, Sakayanagi se expulsaría a sí misma por Ayanokuji. Se trataba del modesto y algo hablador Ayanokuji Kiyotaka de su propia clase. En cuarto lugar, la historia original. ¿Acaso insinuaba que todos eran personajes de una novela o un anime?
¿Era ella, Horikita Suzune, solo una herramienta creada por un autor? Este pensamiento la incomodaba. Quinto, Ikigaya-kun, ¿tu único objetivo en este mundo es encontrar novia? Menuda falta de ambición. Y pagar 20 millones por práctica. 20 millones era una suma que nadie podía rechazar. Y Kusida, con sus habilidades sociales al máximo, era sin duda la tutora perfecta para él. Aunque Horikita sabía que Kusida la detestaba, después de la última vez que le pidió que concertara una reunión con Ikigaya, la hostilidad de Kusida pareció desvanecerse. Incluso había añadido a Horikita al chat grupal de la clase. Incluso le informó esta mañana sobre la filtración del tercer año. Horikita se preguntó si Kusida también podía oír su voz interior. Si oía que todos eran solo personajes de una historia, tal vez se daría cuenta de que ya no tenía sentido odiarla. Horikita. Ikigaya notó su expresión aturdida, frustrada, pero a la vez decidida. Estoy bien, dijo. Pero, ¿qué pasa con mi hermano? ¿Crees que podrá graduarse de la clase 3? ¿Ah? Le preocupaba que su presencia fuera una carga. Si había entrado en la escuela solo para retenerlo, podría optar por expulsarse. Por supuesto, dijo Ikigaya, mirándola extrañada. Ya te lo dije esta mañana, no lo subestimes. Es el presidente del consejo estudiantil más fuerte por algo. Horikita pregunta esto, pero en la historia original, Horikita Manabushi se graduó de la clase A aunque Nagumo lo perjudica durante el campamento de entrenamiento, haciéndole perder su ventaja y puntos, logran mantenerse hasta el final. Horikita la sujetó con fuerza por las rodillas. Ikigaya, ¿de verdad te parece bien atacar a Nagumo de esta manera? ¿Por qué lo preguntas? Horikita alzó la vista con determinación. Quiero luchar contra Nagumo-senpai contigo. Quiero hacer todo lo que esté en mi mano. ¿Ah? Eres bastante atrevido, Horikita. Antes le tenías miedo, pero ahora quieres atacar. Pensó Ikigaya. Pero pertenecer a la clase de le brindó, en realidad, una perspectiva única para operar. Decidió darle 500.000 puntos para comprar los votos de la clase de esto, le daría voz en la clase e iniciaría una tendencia de prosperidad compartida. Antes de apropiarse de los recursos de la clase D, tenía que tenderles una trampa. Pero, ¿por qué quería atacar a Nagumo? No tenía ninguna rencilla personal. Creo que Nagumo-senpai atacará a mi hermano, dijo Horikita. Su intuición era aguda. Ya había percibido la malicia oculta de Kusida, y ahora sentía el peligro que representaba Nagumo. Ikigaya conocía el tópico clásico. ¿Cómo se hace más fuerte una persona? Generalmente, teniendo a alguien a quien proteger. Incluso siendo una hermana inútil, quería proteger a su hermano. Su hermano había llegado a un acuerdo con Sakayanagi para proteger a las clases bajas, pero ese deseo de proteger a los débiles era su único defecto, uno que Nagumo probablemente había notado. De acuerdo, dijo Ikigaya. Atacaré a Nagumo contigo. Nagumo era una mina de oro andante. Conseguir algunos puntos ahora era solo el principio. A medida que Nagumo creciera, podrían obtener aún más de él. Era una ganancia asegurada. Puede que sea débil, y estamos en clases diferentes, pero, Horikita levantó el puño. Si alguna vez te enfrentas a la expulsión durante tu competición con Sakayanagi, haré todo lo posible por ayudarte. Ikigaya la miró con auténtica sorpresa. Eran casi las mismas palabras que Yukino Shita Yukino le había dicho una vez. Algún día tendrás que venir a salvarme. Ahora, Horikita, a quien todos llamaban una Yukino Shita en declive, decía todo lo contrario. Ikigaya siempre la había visto como una sombra de Yukino Shita, alguien que lo hacía sentir como en casa en esa extraña escuela. Pero ahora se daba cuenta de que eran personas completamente diferentes. Horikita lo miró expectante, con un atisbo de nerviosismo en los ojos. No creo que llegue a ese extremo, pero si llega ese día, contaré contigo, respondió Ikigaya. Sí. Horikita sintió. Al observarla, Ikigaya cambió de opinión. Había estado tratando a todos como personajes de una historia, pero eran personas de carne y hueso, no solo texto en una novela ligera. Decidió cuidarla un poco más. La clase D solo es útil como colectivo, dijo Ikigaya. Te daré 500.000 puntos. Vuelve y compra los votos de la clase D para este año. Esto les dará dinero a los estudiantes y te dará autoridad.
Necesitas que te escuchen para poder vender recursos y puntos de control durante el examen de la isla más adelante. Además, hay un estudiante en tu clase que se llama Karuizawa Kei. Ella lidera al grupo de chicas, pero sufrió acoso escolar severo en la secundaria. Actúa como una chica atractiva para protegerse. Si Ayanokuji se entera y la utiliza, las cosas se pondrán feas. Dile que conoces su pasado y que la protegerás. A cambio, ella y su grupo deben apoyarte en la clase de es una situación beneficiosa para ambas partes. Y si está considerando salir con Hirata para protegerse, dile que es inútil. Hirata se preocupa por todos y no le dará prioridad a ella. De acuerdo, asintió Orikita. Se dio cuenta de que simplemente obtener una recomendación del director de su escuela secundaria no era suficiente para alcanzar a su hermano. Tenía que 1. Evitar la expulsión. 2. Acumula puntos, 20 millones para ganar reconocimiento o ayudar a su hermano. 3. Aprende de Ikigaya para sobrevivir y prosperar. Esa noche, de vuelta en la residencia estudiantil, Kushida se sobresaltó cuando Orikita Susune llamó a su puerta. Orikita-san, ¿qué le trae por aquí? Pero entonces Orikita habló, y el cerebro de Kushida casi colapsó. ¿Qué opinas sobre salir con Ikigaya? ¿Qué demonios? Kushida estaba allí para ser amigos, no para encontrar novio. Y Ikigaya tenía esos ojos inexpresivos, pero tenía que admitir que era bastante guapo. Si usara gafas, probablemente parecería un oficinista elegante y sofisticado. Espera, ¿por qué estaba pensando en eso? Sabía que Ikigaya conocía su secreto y que podía lidiar con ella con normalidad, lo cual le producía una extraña sensación. Pero había descartado cualquier posibilidad romántica en su mente. ¿Por qué Orikita sacaba el tema? Para burlarse de ella. Tengo algo que hablar contigo, continuó Orikita. Un momento. Todavía falta una persona. Poco después, llegó Sakura Airi, jadeando ligeramente. Yo la encontré. Kushida conocía a Sakura. Ella y Orikita habían comido juntas en la cafetería últimamente. Pero detrás de Sakura había una chica rubia con una coleta. Karuizawa Kei. He estado pensando. Es mejor que nos quedemos juntos en la clase de Hablemos, los 4, dijo Orikita. Ambos conocen tu secreto. ¿Eh? Kushida se quedó paralizado. Pero rápidamente se dio cuenta de algo. Orikita Susune. Eres mi archienemiga. Capítulo 069. La reunión de chicas de la clase D, Monarca conoce a Monarca. Quizás se pueda confiar en él. En la residencia de estudiantes de primer año, dentro de la habitación de Kushida Kikyo. Kushida siempre había sido la chica más popular de su curso. Tanto chicos como chicas se llevaban bien con ella. Incluso Karuizawa Kei, que generalmente no era popular entre los chicos, mantenía una buena relación con Kushida. Una vez que todos hubieron llegado, Kushida, decidida a impedir que Orikita Susune revelara sus secretos inconfesables, invitó a Orikita, Karuizawa y Sakura, quienes habían ayudado a encontrar a los demás, a su habitación. La puerta se cerró con un fuerte golpe. Kushida miró primero a Karuizawa, la chica rubia con una coleta alta. Objetivamente hablando, era una chica bastante linda. Con su cabello rubio ligeramente ondulado y una goma azul para el pelo, incluso Kushida tuvo que admitir que, en términos de apariencia, esta chica podría ser más linda que ella misma. Tal vez la única que podría desafiar a Sakayanagi Arisu de la clase por el título de la más linda del curso. Sin embargo, Karuizawa solía ser agresiva y parecía no importarle las normas sociales. Tenía una actitud terrible hacia los chicos. Una vez se peleó a patadas con uno por una goma de borrar que se le había caído. En consecuencia, su popularidad entre los estudiantes varones era prácticamente la más baja. Pero tenía los recursos para ignorarlos. Lideraba un grupo de chicas guía formado por ella misma, Shinohara Satsuki, Matsushita Chiaki y Satomaya. Sin importarle los chicos, ella tenía su propio círculo. Sin embargo, la capacidad de Kushida para leer a las personas le decía que alguien en ese grupo era una guía falsa. Los grupos pequeños se reunían para sobrevivir. Kushida no formaba parte de ese círculo, así que normalmente se mantenía callada. Pero Orikita Susune. Maldita mujer. ¿Cómo pudiste contarle su secreto a Karuizawa y Sakura? Esto es una sentencia de muerte.
A pesar de su tormento interior, Kusida mantuvo su actitud de anfitriona. Una sonrisa forzada se dibujó en sus labios. Solo tengo zumo, ¿está bien? Tengo de uva y de naranja. Les hizo un gesto para que se sentaran en su mesita y sacó las bebidas. El jugo de naranja me sienta bien, dijo Sakura Airi tímidamente. Al alzar la vista y encontrarse con la mirada de Karuizawa al otro lado de la mesa, soltó un pequeño ek. E inmediatamente bajó la cabeza. Kusida observó que Sakura parecía aterrorizada de Karuizawa. Sakura era introvertida por naturaleza, una persona solitaria a la que le encantaba la fotografía. Después de que Ikigaya la ayudara a atrapar al empleado que la acosaba, lo que provocó el despido del hombre, Sakura se abrió un poco más. Últimamente, incluso le había preguntado ocasionalmente a Kusida sobre su relación con Ikigaya. Esa era una pregunta capciosa. Uno no pregunta por personas que no le interesan. Sakura claramente sentía algo por Ikigaya. A Kusida le resultaba extraño. Ikigaya era el tipo de persona con la que había que pasar mucho tiempo para llegar a apreciarla, ya que el contacto inicial solía dejar una mala impresión. Entonces lo entendí. Tal vez, no, definitivamente. Sakura también podía oír la voz interior de Ikigaya. La idea de que no solo Orikita y Chinose, sino ahora incluso Sakura, pudieran oírlo, llenó a Kusida de insatisfacción. Creía que este fenómeno sobrenatural era exclusivo de ella. En cambio, todos lo padecían. Y como sus secretos se transmitían a través de los pensamientos de Ikigaya a estas chicas, su verdadera naturaleza quedó al descubierto. ¿Tienes Coca-Cola?, preguntó Karuizawa. No, solo zumo, dijo Kusida, negando con la cabeza. Uva, entonces, dijo Karuizawa al instante. Yo solo tomaré agua tibia, añadió Orikita Suzune. Kusida comprendió por qué le caía mal Orikita. Los demás se dejaban llevar por la corriente para mantener la cortesía, pero Orikita siempre era ella misma, aparentemente ajena a las normas de cortesía social. Por suerte, tenía agua caliente. Una vez servidas las bebidas, los cuatro se sentaron a los cuatro lados de la mesa. En primer lugar, permítanme explicarles por qué los he reunido aquí, dijo Orikita, yendo directo al grano. Quiero controlar la clase D para obtener puntos mediante exámenes especiales. Quiero acumular 20 millones de puntos. Necesito tu ayuda, añadió. Esta fue la razón de la reunión. La falta de habilidades sociales de Orikita fue la razón por la que estaba en la clase D. Se dio cuenta de que no podía hacerlo todo sola, especialmente ahora que tenía una aliada en Ikigaya. No quería ser quien lo arrastrara hacia abajo. Si lo hacía, siempre sería la hermana inútil. Si lograba compensar sus debilidades con la ayuda de las personas presentes, su fuerza finalmente estaría a la altura de las clases A y B. Ya saben cuál es la situación actual de la clase D. Tenemos 0 puntos. Esta mañana y esta tarde, los alumnos de segundo y tercer año estuvieron enfrentados por la filtración de preguntas de un examen. Nuestra clase D no tuvo nada que ver con eso. Lo dices como si las demás clases de primer año fueran iguales, comentó Karuizawa. Hablando de eso, Orikita, ¿hablas en serio sobre 20 millones de puntos? Es una cantidad enorme. Es posible, dijo Orikita, sacando una tarjeta con puntos. Esto me lo dio Ikigaya Hachiman de la clase B, contiene 500.000 puntos. Nuestra clase participará en las próximas elecciones del consejo estudiantil. Si aceptamos venderle nuestros votos, estos 500.000 puntos serán nuestros. Él ya pagó por adelantado. ¿Hay 500.000 puntos? Karuizawa lo escaneó con su teléfono, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No solo la tarjeta. Mi teléfono también tiene 300.000 puntos. Orikita abrió la aplicación de su carnet de estudiante, que mostraba un saldo de 404.555 puntos. ¿Tienes tanto dinero? Cuando todos intentábamos pedir dinero prestado a principios de mes, no dijiste ni una palabra, dijo Karuizawa, algo molesto. No tengo ninguna obligación de prestar dinero a personas que gastan de forma irresponsable, respondió Orikita. Además, Karuizawa, todavía le debes 2.000 puntos a Kusida, ¿verdad? Ah, sí, le devolveré el dinero si tengo los puntos, dijo Karuizawa con desdén. Lo siento, Kusida-chan. ¿Kusida-chan? Kusida se sorprendió.
Orikita había afirmado que Karuizawa y Sakura conocían su secreto, por lo que no podía negarse. Pero la reacción de Karuizawa fue muy tranquila. Sabiendo la verdadera naturaleza de Kushida, ¿aún podía llamarla Kushida-chan? Quizás era como Ikigaya, alguien que podía tratarla como a una igual a pesar de conocer la verdad. Reunir 20 millones no es imposible si trabajamos como una sola clase, dijo Orikita. He formado una alianza con Ikigaya Hachiman. En los exámenes especiales, cooperaremos. Controlaremos la clase D y trabajaremos con él. Nosotros obtendremos los puntos y él obtendrá los puntos de la clase. Pero eso, Karuizawa frunció ligeramente el ceño. Eso suena como si le estuviéramos vendiendo la clase D. Puede que en realidad seas inteligente, la miró Orikita. Fuiste su primera opción entre las personas que yo debía reclutar. ¿Ah? Karuizawa ladeó la cabeza, intentando recordar quién era Ikigaya Hachiman. Un representante de la clase B. A diferencia de su caótica clase D, la clase B tenía un líder claro. Un chico con ojos inexpresivos. No creía conocerlo. ¿Cómo la conocía él? El director de su escuela secundaria le había asegurado que era la única de su escuela recomendada para estar allí. Nadie debería conocerla. Él conoce todos nuestros secretos, dijo Orikita en primer lugar. Seguí a mi brillante hermano a esta escuela, pero a pesar de mi confianza, me asignaron a la clase D, la clase de los defectuosos. Para mi hermano, soy una vergüenza. No quiero admitirlo, pero no intentaré ascender en la clasificación estando en la clase D. Por eso he decidido reunir 20 millones de puntos para transferirme. Espera, Orikita, ¿quién es tu hermano? Preguntó Karuizawa, presintiendo que algo importante estaba sucediendo. El representante de la clase 3A, respondió Orikita. Oh, asintió Karuizawa. ¿Quién es el representante de la clase 3A? Un momento. Casi dio un salto. No puede ser, el presidente del consejo estudiantil. Recuerdo que el nombre del presidente también es Orikita. Ese es mi hermano, dijo Orikita. Te he contado mi secreto. Kushida lo había escuchado a través del corazón de Ikigaya, pero oírlo de boca de Orikita seguía siendo un shock. Tienes muchísima suerte, Orikita Suzune, de tener un hermano así. A diferencia de sus propios padres, que la encerraron después de que su clase se derrumbara, pensando que estaba mentalmente enferma. Kushida lo entendió ahora. Orikita no estaba confesando por confianza. Los estaba metiendo a todos en el mismo barco. Estos 4 estaban a punto de convertirse en un grupo que lo compartiría todo. Kushida se sintió indignada, pero no pudo evitarlo. Y el secreto de Kushida, continuó Orikita, es que fue a la misma escuela secundaria que yo. Reveló los secretos de sus compañeros, provocando el caos en toda la clase, y fue sancionada. Me imagino que eso consta en su expediente, por eso alguien tan talentosa como ella fue asignada a la clase D. ¿Qué? La expresión de Karuizawa se transformó en una de pura sorpresa. Sakura Airi miró a Kushida con miedo, demasiado aturdida para hablar. Entonces Kushida se dio cuenta. Orikita no se lo había dicho antes. Lo estaba revelando ahora mismo, delante de ellos. Orikita Suzune, eres la peor. Kushida no sabía qué expresión poner, fría o su sonrisa habitual. Ninguna de las dos le parecía adecuada. Aunque las consecuencias fueron graves, puede que no estuviera del todo equivocada, ya que solo sacó a la luz el lado oculto de cada persona, añadió Orikita. Todo lo que dijo era verdad. ¿Debería entonces agradecerle la explicación? Kushida pensó con amargura. Karuizawa y Sakura aún estaban conmocionadas. Kushida se dio cuenta de que su lado destructivo era difícil de aceptar. Karuizawa no la había tratado como a una igual antes. Simplemente no lo sabía. Había caído de lleno en la trampa de Orikita. Ahora llegaba la verdadera prueba para Karuizawa y Sakura. ¿Te tengo que contar mi secreto también?, preguntó Sakura Airi con voz débil. Sí. Aunque eres una incorporación y todavía no veo cómo puedes ayudar mucho, decidí incluirte, dijo Orikita. Sus habilidades sociales eran realmente comparables a las de la persona más fría. Sí, si es para ayudar, dijo Sakura con esfuerzo, quiero ayudar. Yo, en realidad fui modelo de gravure en la escuela secundaria, dijo Sakura con voz entrecortada.
Al principio me parecía divertido, pero luego me enamoré de la fotografía, y a veces me tomo selfies. Oh. Así que, Sakura-san, ¿eres realmente muy guapa?, preguntó Karuizawa, intentando disipar la pesada atmósfera que había creado la revelación de Kushida. Pero su mirada de Gyaru seguía oprimiendo a Sakura. En realidad no, tartamudeó Sakura. Eso es todo, dijo Kushida. Cuando Ichinose y Kigaya me pidieron que concertara una cita con Sakura, pensé que él solo estaba interesado en ella, pero parece que conocía su pasado. También sabía que un dependiente del centro comercial la estaba acosando. Nos reunimos los cuatro, pero nos separamos a mitad de camino. Yo fui a la tienda de electrónica con Ikigaya. Kushida habló rápidamente. Su secreto había salido a la luz, y aunque dudaba que pudieran aceptarla, quería recuperar algo de terreno. Yo lo sé, dijo Sakura Airi, apretando el puño. En ese momento, de repente escuché la voz interior de Ikigaya-kun. Luego vi la noticia de que el empleado había sido despedido. Sé que él me ayudó. Kushida lo entendió al instante. Así que por eso te interesa él. Entonces, se dio cuenta de algo aún más importante. Todo el mundo puede oír su maldita voz interior. Maldita sea, Ikigaya. Pensaba que era especial porque conocía mi pasado y aún así me trataba con normalidad, pero resulta que todas las chicas que conozco pueden oírlo. El corazón de Kushida ardía de indignación. Kushida-san. Kushida-san. La voz de Karuizawa se escuchó. Ah, ¿qué pasa? La voz de Kushida volvió a ser dulce al instante. Tu expresión de hace un momento era un poco sombría, comentó Karuizawa. Entonces, ¿simplemente están contando sus pasados? Sí, dijo Horikita. ¿Y Karuizawa? Horikita dudó. Sabía por Ikigaya que Karuizawa había sufrido acoso escolar severo en la secundaria y casi muere. Fue un trauma que probablemente le dejó profundas cicatrices. Su personalidad Gyaru era solo un mecanismo de defensa. ¿Debería revelar esto? Un momento, ¿qué están diciendo? ¿Pueden oír los pensamientos de este chico de la clase B? Preguntó Karuizawa con curiosidad. ¿No puedes?, preguntó Kushida, sorprendida. Karuizawa nunca había conocido personalmente a Ikigaya Hachiman. Lo había visto de lejos de camino a clase, pero nunca habían hablado cara a cara. Pero al observarlas, Horikita era la hermana del presidente, Kushida había destruido una clase y Sakura era una ídolo, nada de esto era algo que la gente dijera en voz alta. Si pudieran escuchar sus pensamientos y él conociera sus pasados. Karuizawa sintió un escalofrío. ¿Eso significa que, al escuchar sus pensamientos, también sabes cosas sobre mí?, preguntó Karuizawa, intentando sonar desenfadada, pero su voz tembló al final. Se notaba su inquietud. Sí, asintió Horikita tras un instante. Sin embargo, hablar de tu experiencia es decisión tuya. Yo no lo haré. Pero Ikigaya me dijo que podía reclutarte y que podía brindarte protección. En el momento en que escuchó la palabra protección, el rostro de Karuizawa palideció visiblemente. Sus palabras pretendían reconfortarla, pero para ella fueron una confirmación. Él lo sabía todo. Conocía el pasado que ella jamás quiso que saliera a la luz. ¿Puedo no decirlo?, preguntó Karuizawa. Cooperaré en lo que necesites. Por supuesto, comenzó Kushida. Pensaba que si los secretos de todos los demás habían salido a la luz, porque Karuizawa iba a ser diferente. Pero vio lo verdaderamente aterrorizado que parecía Karuizawa. A pesar de sus propios problemas, Kushida generalmente trataba bien a sus amigos siempre y cuando no la provocaran. Si Karuizawa sentía dolor, no debía presionarla. Pero su propio secreto había salido a la luz. ¿Porque Karuizawa iba a quedar impune? Se sentía dividida, molesta, pero a la vez comprensiva. Te sugiero que lo digas, dijo Horikita tras pensarlo un momento. Ya que podemos oír sus pensamientos, aunque no los digas, alguien más podría enterarse tarde o temprano. Si somos honestos ahora, podemos formar un grupo que se mantenga unido, tanto en los buenos como en los malos momentos. Sin un objetivo común de lucro, solo esta carga compartida puede unirnos. Sí es difícil decirlo, añadió Sakura, recordando la vergüenza que sentía por ser modelo. Karuizawa vaciló. Ikigaya dijo que te apoyaría, continuó Horikita. Ya conozco tu pasado. Él también lo sabe.
pero quiere que me una a ti y te apoye. Karuizawa intentó recordar el rostro del chico de la clase B al que solo había vislumbrado. Tenía una salida, estaba interpretando el papel de Gyaru y le estaba funcionando. Solo necesitaba mantener su estatus y contar con la ayuda de Hirata. Pero justo cuando iba a hablar, Horikita añadió: confiar en Hirata es inútil. Hirata protegerá a todos por igual, no te dará prioridad. Es como la situación de Kushida. Kushida es excelente, pero su pasado está documentado, así que la pusieron en la clase de cuanto más perfecta parece una persona, mayor es su defecto. No te recomiendo que confíes plenamente en Hirata. Horikita recordó que Ikigaya había dicho que la clase D estaba llena de niños problemáticos, muy capaces en algunas áreas, pero con enormes defectos que la escuela no podía ignorar. Si Hirata era tan perfecto, ¿por qué estaba en la clase D? Karuizawa se quedó helada. Tiene razón. ¿Por qué está Hirata en la clase D? Su pasado es, incluso peor que el mío. Se mordió el labio. Así que todos en la clase son un producto defectuoso. Kushida finalmente comprendió por qué Chabashira-sensei los había llamado así a principios de mes. Producto defectuoso, murmuró Sakura. No le importaba el término. Sentía que, de todos modos, no era buena en nada. ¿Qué te dijo Ikigaya? Preguntó Karuizawa. ¿Quieres que lo diga yo? Preguntó Horikita. Karuizawa había llegado a esta escuela para empezar de cero. Creía haberlo logrado. Pero las palabras de Horikita la hicieron sentir insegura. Si tenemos un pasado al que no queremos mirar atrás, realmente podemos empezar de nuevo aquí, dijo Kushida. La secundaria terminó. Quiero empezar de nuevo. Tú sigues igual, ¿verdad, Karuizawa? Si nada cambia, ¿cómo puedes realmente empezar de nuevo? Kushida no negaba su pasado. Pero parecía que estaba provocando a Karuizawa para que revelara el suyo y así todos quedarán atados por sus secretos. Al fin y al cabo, Kushida seguía haciendo lo mismo que en la secundaria. No había cambiado en absoluto. ¿Pero qué hay de Karuizawa? Sus labios se entreabrieron. Su mano izquierda se aferró con fuerza a su falda. Llegó aquí buscando un nuevo comienzo, pero estaba débil y no tenía a nadie en quien apoyarse. Hirata era un riesgo. Quizás solo podía confiar en este grupo. ¿Podría funcionar realmente este grupo de ayuda mutua que Horikita estaba formando? Todos podían oír los pensamientos de ese tal Ikigaya, y él lo sabía todo. Sus secretos no eran secretos. Tal vez podría intentar confiar en él. No tenía otra opción. No tenía nada que perder. Mi escuela secundaria fue terrible. Durante 3 años enteros, sufrí acoso escolar. Karuizawa finalmente decidió encontrar un lugar al que pertenecer. Capítulo 070. Sí, Sakayamagi, pero el chivo expiatorio es Sakayamagi. Tras separarse de Horikita Suzune, Ikigaya Hachiman entró solo en el restaurante japonés más sofisticado del centro comercial Keyaki. Cuando el camarero trajo la carta, se quedó en silencio un instante al ver un menú Wagyu con un precio de 20.000 puntos. Sin embargo, pensaba que si se casaba con Yuki no Sita en el futuro, dada la posición social de su familia, su situación económica mejoraría considerablemente. Quizás familiarizarse ahora con ese nivel de consumo era una forma de prepararse para el futuro. Cuando el camarero hizo una reverencia y presentó el filete marmoleado, la pantalla del teléfono de Ikigaya se iluminó. Era un mensaje de Horikita Suzune. Ahora que eran aliados, los contactos de Ikigaya se habían ampliado. Desde Oshinomiya Sensei hasta Ichino Seonami, Kushida Kikyo y ahora Horikita, tenía a 4 chicas en su directorio. El contenido del mensaje de Horikita fue sorprendente. Los alumnos de la clase D han accedido a venderte sus votos. Los 500.000 puntos ya han sido pagados. Fue rápida. Habían pasado menos de 2 horas desde que se separaron. Pero claramente no lo hizo sola. He formado una alianza temporal con Kushida, Karuizawa y Sakura. Me ayudarán. Esto explicaba la rapidez. Horikita, normalmente un solitario, no solo había aceptado la recomendación de Karuizawa, sino que también había involucrado inteligentemente a Kushida en el asunto. Esto era exactamente lo que Ikigaya quería. Le había encomendado a Kushida la tarea de las preguntas de exámenes antiguos y le había recomendado que colaborara con Horikita precisamente por eso, para unirlos.
Orikita probablemente se había dado cuenta de que Kusida era útil. La lógica por sí sola no conmovía a la gente. La popularidad y el carisma sí. Kusida le proporcionaba la influencia de la que carecía Orikita. Entendido, respondió Ikigaya. En cuanto a nuestra cooperación, distribuiré las ganancias según tu contribución. Tú decides cómo repartir las participaciones entre ellos. Esto convirtió a Orikita, en la práctica, en un líder de escuadrón. Orikita no discutió sobre la ruptura. En cambio, envió otro mensaje. Karuizawa nos ha contado sobre su pasado. Ikigaya miró su teléfono con expresión de asombro. Karuizawa les había revelado a Orikita, Kusida y Sakura, a todos ellos, el trauma que había sufrido por acoso escolar. En la historia original, ella se lo contó a Hirata por necesidad, y luego fue manipulada por Ayano Kuji. Verla revelar sus secretos tan rápidamente a estos tres fue inesperado. Porque los cuatro hemos compartido todos nuestros secretos entre nosotros. Ikigaya. Tenía sentido. Si intercambiaban secretos, sobre todo siendo el secreto nuclear de Kusida el primero en salir a la luz, el compromiso de Karuizawa era lógico. Pero esta alianza no se basaba en el beneficio económico, sino en una alianza secreta autodestructiva. Ikigaya recordó al club de servicio de la preparatoria Sobu, fundado por Yukino Shita. La esencia de ese club era que aquellos con habilidades ayudaran a los necesitados. El grupo de Orikita, compuesto por alumnos defectuosos de la clase D que intentaban empezar de cero, parecía una pálida sombra de aquel club. Incluso Ikigaya sintió una punzada en el corazón. La serie El aula de la élite era extraña. Los lectores pensaron que era una batalla de ingenio, luego una pelea física y, finalmente, una historia de amor. Y en el ámbito romántico, la fortaleza más difícil de conquistar era Orikita Suzune. Ella era la única que podía herir físicamente al protagonista, Ayano Kuji. ¿Algo más que quieras decir?, preguntó Ikigaya, manteniendo la compostura. Sentía que necesitaba ganar experiencia en citas con chicas cuanto antes. Si se demoraba, Orikita podría aprobarlo en lugar de aprobar a Yukino Shita. Su teléfono volvió a vibrar. Sí. Karuizawa dice que quiere verte una vez. Sabe que conoces su pasado. De acuerdo, asintió Ikigaya. Karuizawa era exigente, pero al igual que Kusida, era extremadamente útil en la historia original, con gran versatilidad en diversos ámbitos. Contar con una espía en la clase D era fundamental. Si bien la clase C había sido reducida a 0 puntos y Ryuen se veía obligado a ser cauteloso, y la clase A seguía siendo peligrosa debido a Sakayanagi, la clase D era la verdadera potencia. Rebosaba de talento que las demás clases no podían igualar. Si eliminaban a los lastres, la clase D bajo el mando de Ayano Kuji se convertiría en una fuerza imparable. Debilitar a los peones de Ayano Kuji era una forma de debilitar a la propia clase D. Por otro lado, tras recibir la respuesta de Ikigaya, Orikita miró a Karuizawa. Está decidido. Ha aceptado. Tú fijas la hora. En cuanto a la venta de votos de nuestra clase, necesita un contrato por escrito con la firma de todos. Entonces, un contrato formal, añadió Sakura Airi. Sí, intervino Kusida. He oído de mis compañeros mayores que los exámenes especiales suelen implicar intercambios. Para garantizar el éxito, se utilizan acuerdos formales. Estos acuerdos son reconocidos por la escuela. Si alguien incumple, se puede acudir al consejo estudiantil para que intervenga. Kusida-san sabe mucho, elogió Karuizawa. Kusida sintió un rayo de sol en su día, por lo demás sombrío. Esto se debe únicamente a que se levantaron las restricciones del primer año. También escuché que el examen especial del próximo mes implica salir del campus, aunque desconozco los detalles. Kusida miró al grupo Gyaru de Karuizawa. En realidad, Karuizawa, sospecho que alguien más de tu equipo tampoco es una verdadera Gyaru. Conocer el pasado traumático de Karuizawa hizo que Kusida sintiera que su propio lado oscuro no era tan impactante. Se dio cuenta de que todos sus compañeros de clase eran bastante singulares. Oh. Karuizawa parpadeó. ¿Alguien más es un impostor? Kusida pensó en los delincuentes de la clase C. Eran auténticos, listos para atacar a las demás clases. El grupo de Karuizawa parecía un grupo de tigres de papel en comparación.
Si Karuizawa era una impostora que se convirtió en líder, era una actriz consumada. ¿Y las demás? Sato Maya. No parecía una Gyaru. Shinohara Satsuki. Siguió ciegamente a Karuizawa. Matsushita Chiaki. Se sentía como de familia adinerada de toda la vida, siempre segura de sí misma. De hecho, la actuación de Matsushita fue pésima. Casi protestó cuando la etiquetaron de defectuosa. Probablemente era una estrella que ocultaba sus verdaderas habilidades manipulando sus puntuaciones. Es solo una corazonada, dijo Kushida. Pero la imagen de Gyaru no es precisamente atractiva. Ya veo, dijo Karuizawa, sin querer indagar más. Tenía sus razones, y si otros tenían las suyas, no las revelaría. Aunque sean falsas, añadió Karuizawa, mi estatus bajará si no aporto algo. No soy muy bueno ni en los estudios ni en los deportes. Para mantener su apoyo y ayudar a Horikita, necesito algo más. Pensé en fingir una relación con Hirata, pero los otros tres lo entendieron de inmediato. Ella los había elegido a ellos, y al hombre que estaba detrás de ellos, Ikigaya, por encima de Hirata. Podríamos conseguir una posición de poder para destacar, sugirió Sakura Airi. He oído que la clase de Ikigaya vendió un puesto a la clase por 2 millones de puntos. Si Karuizawa-san consiguiera un puesto en el consejo estudiantil, tendría más autoridad en clase. Todos miraron a Horikita Suzune. El presidente era su hermano. Yo me encargo, dijo Horikita tras respirar hondo. Tenía 300.000 puntos de Ikigaya y pensaba devolverle a su hermano los 200.000 que le había adelantado. Finalmente, tuvo que enfrentarse a él. A la mañana siguiente, Ikigaya se encontró con Horikita en el ascensor. Parecía diferente, más decidida. Cuando se abrieron las puertas, el ascensor estaba lleno con unos 10 estudiantes. Horikita estaba junto a los botones. ¿Viene?, preguntó ella. Claro, intervino Ikigaya. E inmediatamente pulsó el botón de cerrar para ahorrar tiempo. Horikita miró al suelo. Buenos días. Buenos días, respondió Ikigaya. Se oyó una voz reírse desde atrás. Era Ryuen Kakeru, el tirano pelirrojo de la clase C. Una competición entre clases. A mí me huele más a romance. Cállate, dijo Ikigaya, dándole la espalda a Horikita. Horikita sacó un libro de vocabulario. La primera palabra no era abandonar. Estaba estudiando en serio. Cuando se abrieron las puertas, Ikigaya y Ryuen salieron juntos. He oído que Sakayanagi está atacando a los alumnos de segundo y tercer año, dijo Ryuen, con los ojos brillando de ambición. Ella obtuvo la candidatura de Horikita Manabu y está extorsionando a los estudiantes de segundo año para obtener fondos. Son un blanco fácil. Ryuen le había pagado a Ikigaya 1.000.000 de puntos para asegurar 100 puntos de clase en este examen, pero no se quedó de brazos cruzados. Vio que Nagumo controlaba la riqueza de los alumnos de segundo año. Tú podrías hacer lo mismo, sugirió Ikigaya. Inútil. Espetó Ryuen. Si los ataco, nos atacarán. Mi clase ya pagó por esos 100 puntos. No cometo errores por esforzarme demasiado. Además, no tengo suficientes datos sobre los de segundo año. ¿Estaba intentando advertirme sobre Sakayanagi?, se preguntó Ikigaya. ¿O acaso planea vender los votos de la clase C a un precio elevado? A la hora del almuerzo, Nagumo Miyabi llevó a Asaina Nazuna a un restaurante de lujo en el tercer piso. Miyabi, ¿no es un poco exagerado usar los ahorros de la clase de esta manera?, preguntó Asaina. Ayer, Nagumo pagó a Ikigaya 3 millones de puntos con fondos de la clase 2A. También gastó 2 millones para comprar los votos de los alumnos de tercer año de las clases C y D. Además, todavía le debía a Sakayanagi otros 2 millones. Había regresado con una deuda de 7 millones de puntos. Es una inversión, dijo Nagumo. Una vez que sea presidente, venderé los puestos de vicepresidente y candidato por 5 millones cada uno. Recuperaré la inversión al instante. Por ahora, estaba usando los fondos de la clase 2A para mantener a raya a las demás clases. Una vez que controlara todo el grado, el dinero fluiría hacia él a su antojo. La ofensiva de Sakayanagi Kouai es bastante feroz, se preocupó Asaina. No se preocupen. Los de primer año son solo regulares, dijo Nagumo.
Los 5 millones también eran un soborno para evitar que interfirieran en los exámenes de segundo año. Si su plan para unificar el segundo año tenía éxito, obtendría casi 100 millones de puntos para la graduación. Por cierto, he oído que Sakayanagi come aquí a menudo, añadió Nagumo. Él estaba allí para interceptarla. Y, en efecto, Sakayanagi Arisu había llegado. Anuncio importante. Hola a todos. Gracias como siempre por vuestro apoyo. Hay 2 nuevos fanfics. Emiya Shirou cambiará la falsa guerra del Santo Grial. En Ciudad Snowfield se celebró una falsa guerra del Santo Grial. En consecuencia, los noble fantasmas de Gilgamesh y Enkidu volaron salvajemente como la lluvia. El jinete pálido infectó rápidamente toda la ciudad. El vengador Heracles surgió con un lodo negro desbordante. Incluso el fanático, que poseía las 18 técnicas secretas de los Asans, tuvo que luchar para sobrevivir en las grietas entre ellos. Un campo de batalla donde luchan los dioses es exactamente así. Un duelo entre un humano y un espíritu heroico es, después de todo, un mito lejano e irrelevante. Es decir, si la silueta de cierto joven pelirrojo impostor no hubiera pasado, de forma aleatoria, inadvertida y accidental, por la guerra del Santo Grial falsificada de este mundo. Kote, la batalla de ingenio de Katsuragi Keima en el amor. El joven, Katsuragi Keima, sostenía su consola de videojuegos y publicaba guías paso a paso para varios juegos de simulación de citas, Galge, en diferentes foros. En ese preciso instante, Katsuragi Keima recibió un nuevo mensaje. Al dios capturador. He oído rumores de que puedes capturar a cualquier chica, sin importar quién sea. Aunque lo veo improbable, si es cierto, hay muchas chicas esperando a que las captures. Este será un galge de dificultad altísima, diferente a todo lo que hayas experimentado antes. ¿Qué es esto? Un correo electrónico lleno de insinuaciones tan provocadoras. ¿Quién se cree que soy? Dios no huye. Katsuragi Keima pulsó el botón de confirmación. Bienvenidos al aula de la élite. Katsuragi Keima es el protagonista del mundo que solo Dios conoce. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buimeacoffee.com/varietlocoffee.eduriting.